El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Capítulo 1. El pachuco y otros extremos. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Mi pregunta, como la de los otros, se me parecía así como un pretexto de mi miedo de enfrentarme con la realidad, y todas las especulaciones sobre el pretendido carácter de los mexicanos, hábiles subterfugios de nuestra impotencia creadora. Creía que el sentimiento de inferioridad influye en nuestra predilección por el análisis y que la escasez de nuestras creaciones se explica no tanto por un crecimiento de las facultades críticas a expensas de las creadoras, como por una insistiva desconfianza acerca de nuestras capacidades. Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue deja de serlo, nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarnos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la fase explosiva de la revolución, el mexicano se recoge en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuevas circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. Al iniciar mi vida en los Estados Unidos, residí algún tiempo en Los Ángeles, ciudad habitada por más de 1 millón de personas de origen mexicano. A primera vista sorprende al viajero, además de la pureza del cielo y de la fealdad de las dispersas y ostentosas construcciones. La atmósfera vagantemente mexicana de la ciudad, imposible de apresar con palabras o conceptos. Esta mexicanidad, gusto por los adornos, descuido y fausto, diligencia, pasión y reserva, flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano, hecho de precisión y eficacia. Flota pero no se opone, se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, otra erguida como un cohete que asciende, se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña, hermosura arrepienta. Flota, no cabe de ser, no cabe desaparecer. Algo semejante ocurre con los mexicanos que no encuentran en la calle. Aunque tengan muchos años de vivir ahí, usan la misma ropa, hablan el mismo idioma y sienten vergüenza de su origen. Nadie los confundiría con los norteamericanos auténticos, y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que disfrutan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Este estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha generado lo que se ha dado llamar el pachuco. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados, a pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser. Esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión ambigua, como se verá, de no ser como los otros que lo rodean. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida norteamericana. Todo se impulsa que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma. El primer enigma es un hombre mismo, pachuco, vocablo de incierta filiación, que dice nada y dice todo, extraña palabra, que no tiene significado preciso o que más exactamente está cargada como todas las expresiones populares, de una pluralidad de significados. Queremos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a los que puede llegar el mexicano. Incapaces de asimilar una civilización que, por lo demás, los rechaza.
Los pachucos no han encontrado una respuesta a la hostilidad ambiente que esta exasperada afirmación de su personalidad. Otras comunidades reaccionan de modo distinto. Los negros, por ejemplo, perseguidos por la intolerancia racial, se esfuerzan por pasar la línea, ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos. Los mexicanos han sufrido una repulsa menos violenta, pero lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos ambientes, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables. A través de un lindísimo grotesco y de una conducta anárquica, señalan no tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos, como una voluntad personal de seguir siendo distintos. No importa conocer las causas de este conflicto, y menos saber si tienen remedio o no. En muchas partes existen minorías que no gozan de las mismas oportunidades que el resto de la población. Lo característico del hecho reside en este obstinado querer ser distinto, en esta angustiosa tensión con que el mexicano desválido, huérfano de valedores y de valores, afirma sus diferencias frente al mundo. El pachuco ha perdido toda su herencia, lengua, religión, costumbres, creencias. Solo le queda un cuerpo, un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y al mismo tiempo lo destaca y aísla, lo oculta y lo exhibe. Con su traje, deliberadamente estético y sobre cuyas obvias significaciones no es necesario detenerse, no pretende manifestar su adhesión o secta o agrupación alguna. El pachuquismo es una sociedad abierta, en ese país en donde abundan religiones y atavíos tribales, destinados a satisfacer el deseo del norteamericano medio de sentirse parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad de la American Way of Life. El traje del pachuco no es un uniforme ni una ropa natural, es simplemente una moda. Pasivo y desdeñoso, el pachuco deja que se acumulen sobre su cabeza todas esas representaciones contradictorias, hasta que, no sin dolorosa autosatisfacción, estallan en una pelea de cantina, en un raid o en un motín. Entonces, en la persecución, alcanza su autenticidad, su verdadero ser, su desnudez suprema, de paria, de hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo, que empieza con la provocación, se cierra, ya está listo para la redención, para el ingreso a la sociedad que lo rechazaba. Ha sido su pecado y su escándalo. Ahora, que es víctima, se le reconoce al fin como lo que es, su producto, su hijo. Ha encontrado al fin nuevos padres. Por caminos secretos y arriesgados, el pachuco intenta ingresar en la sociedad norteamericana, mas el camino se ve del acceso. Desprendido de su cultura tradicional, el pachuco se afirma un instante como soledad y reto. Niega a la sociedad de que procede de la norteamericana. El pachuco se lanza al exterior, pero no para fundirse con lo que lo rodea, sino para retarlo. Gesto suicida, pues el pachuco no afirma nada, no defiende nada, excepto su exasperada voluntad de no ser. No es una intimidad que se vierte, sino una llaga que se muestra, una herida que se exhibe. Una herida que también es un adorno bárbaro, caprichoso y grotesco. Una herida que se ríe de sí misma y que se engalana para ir de cacería. El pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución lo redime y rompe su soledad. Su salvación depende del acceso a esa misma sociedad que aparenta negar. Soledad y pecado, comunión y salud, se convierten en términos equivalentes. Pachuco y otros extremos. Todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular. Like what's gone? I mean, it's not open. El descubrimiento del pachuquismo It's not here. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo
Is Octavio Paz great? Is Octavio Paz? He's a Mexican writer. He's 100 years of history. Okay. And we need to read a title, a piece of his story, of his book. Will this be on television later today? Yeah, maybe in YouTube. Oh, YouTube. Okay, okay. Great. Incapaces de terminar una civilización. Por lo demás, los pachucos no han encontrado una respuesta a la hostilidad ambiente que esta exasperada situación. Otras comunidades reaccionan de modo distinto. Los negros, por ejemplo, perseguidos con ignorancia racial, resuelven con pasar la línea, ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos.
su desnudez suprema, de pari, de hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo, que empieza con la provocación, se cierra, y está listo para la revolución, para el ingreso de la sociedad de los ha sido su pecado, su escándalo. Ahora, se le reconoce el fin como lo que es, su producto, su hijo, en contradicción a los padres. El Pachuco intenta ingresar en la sociedad norteamericana. Más la ley tradicional, el Pachuco afirma un instante como soledad del régimen. Llega a la sociedad de que procede en la norteamericana. El Pachuco se lanza al exterior, pero no para fundirse con lo que lo rodea, sino para retarlo. Esto suicida, pues el Pachuco no afirma nada, no defiende nada, excepto su desesperada voluntad de poder. No es una sociedad que se pierde, sino una vida que se mueve. Una vida que se pierde. Una herida también para una barra, excepto y valiente. Una herida que se ríe de sí misma y que se engalana para ir de cacería. El Pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución lo recibe. Junto al Pachuco se pierde de acceso a esa misma soledad que aparenta negar. Soledad y cara. Se convierte en el término. Muchachos, los quiero felicitar porque el mensaje que nos están dejando sobre el tema de los pachucos, pues es algo verídico, ¿verdad? Que siempre ha estado pasando y los felicito porque se les escuchó perfectamente. Felicidades.